Hey, qué porras, espero que tengan un día chingón y bienvenidos a un nuevo video ahora de Assassin's Creed 4 Black Flag. 50 años antes de lo sucedido de la entrega anterior con Connor Kenway, hay que trasladarse a principios del siglo XVIII, donde conoceremos a Edward Kenway. Edward vivía junto a su esposa Caroline Scott en Reino Unido, donde el dinero apenas le alcanzaba para sobrevivir y frustrado se ahogaba en alcohol, hasta que decide trabajar como corsario en 1712, lo que ayudaría a juntar dinero y a darle una vida digna a su esposa. Kenway le promete que dicho trabajo le tomaría 2 años a lo mucho y luego regresaría para darle lo prometido. Desafortunadamente para Edward no podría cumplir esa promesa, por lo que tras 3 años navegando, la vida del británico daría un giro de 180 grados. Edward se encuentra en Cabo de Buenavista en junio de 1715, en medio de una batalla naval. El británico había dejado de ser un corsario común y corriente para dedicarse a la piratería. El navío de Kenway está bajo ataque por una flota británica en la que se encontraba un asesino llamado Duncan Walpole, y tras la batalla, ambos bandos son aniquilados. Edward apenas sobrevive y nada a una isla para ponerse a salvo, donde se topa con el asesino, quien también está herido. Este le dice que necesita llegar a La Habana en Cuba y pretende pagarle si le ayuda. Edward no se fía del asesino, quien sale huyendo para posteriormente entrar en combate contra el pirata, quien lo termina venciendo. Tras acabar con Duncan, Edward se hace con sus pertenencias y dentro de estas encuentra un extraño artefacto y una carta en la que el remitente es el mismo gobernador de Cuba, Laureano de Torres y Ayala. Edward decide hacerse pasar por el asesino y decide ir a conocer al gobernador para cobrar una recompensa por el artefacto, pero para ello necesitaría transporte. Afortunadamente, el británico encuentra un barco mercante al que su dueño, Sted Bonnet, está siendo hostigado por soldados ingleses. El pirata lo salva y juntos zarpan hacia La Habana. La sesión del ánimo se hace interrumpida y ahí conocemos a Melanie LeMay. Melanie es la encargada de la investigación del sujeto 17 en Abstergo Entertainment, una subdivisión de Abstergo Industries ubicada en Montreal, Canadá. En esta ocasión vemos los sucesos del presente a través de los ojos de un recién contratado empleado de Abstergo Entertainment, al que para no batallar llamaremos Neo. Melanie le hará saber a Neo que su trabajo será revivir memorias de Edward Kenway para producir un largometraje basado en los piratas del Caribe del siglo XVIII, aunque esto no es del todo cierto, pero eso lo veremos más adelante. Melanie lleva a Neo a su lugar de trabajo, donde nos encontramos con un técnico llamado John, que se encuentra en la estación calibrando el ánimo de Neo para que finalmente pueda acceder a la memoria de Edward y seguir así su trabajo. De vuelta al siglo XVIII, el pirata llega a La Habana unas semanas después de lo sucedido en Cabo de Buenavista para dirigirse a conocer al gobernador, donde también conoce a Woods Rogers y Julian Ducasse, ambos miembros de la Orden Templaria junto al gobernador. Duncan Walpole pretendía traicionar a los asesinos, llevándole información y un artefacto que poseían a los templarios para hacerse miembro de la orden. Edward aprovecharía que los templarios no conocían en persona al asesino para hacerse pasar por Duncan y reclamar la recompensa. El plan de los templarios en esta ocasión radica en encontrar un lugar llamado el Observatorio. En dicho lugar encontraría un artefacto de los precursores que ayuda al portador a localizar a cualquier persona del mundo, esté donde esté. La única persona que sabe de la ubicación de dicho lugar es un tal Bartholomew Roberts, quien es un sabio. A estas personas, conocidas como sabio, se les transmitían memorias de sus antepasados en cada reencarnación, llegando hasta quien fuera la primera encarnación, Aita, el esposo de Juno, que habría muerto en sus manos luego de un fallido experimento para salvarse de la catástrofe hace 75 milenios. Luego de su muerte, Juno llevaría a cabo otro experimento para que Aita renaciera con sus recuerdos a través del tiempo hasta que fuera liberada del cáliz y reinar nuevamente sobre la tierra. Los sabios compartían una característica en común bastante curiosa: todos tenían heterocromía, una condición que hace que tengan los ojos de distinto color, por lo cual son relativamente fácil de identificar. Roberts habría sido secuestrado y encarcelado por los templarios para interrogarlo, y tras escuchar la historia del observatorio, Edward pretende liberar al sabio para que lo ayude a encontrar el lugar y venderle la ubicación a alguien para hacerse rico. Pero al llegar se da cuenta que alguien ha liberado a Roberts, y para su mala fortuna el gobernador aparece y cree que fue Edward quien liberó al sabio, por lo que lo arresta y lo manda a España en un barco para ser vendido como esclavo junto a otros. En el trayecto, Kenway conoce a Adewale,
y entre ambos se liberan de sus cadenas para tomar el control del barco con ayuda de otros prisioneros y así hacerse de una tripulación para el navío al que llamaría Jackdaw. Edward y Adewale zarpan a Nassau para reparar el barco y equiparlo de armamento. Nassau es una tierra libre de las coronas británica, francesa y española, por lo que era el lugar perfecto de alojamiento para los piratas. Ahí, Edward se encuentra con sus viejos conocidos de su época como corsario, Edward Thatch, mejor conocido como Barba Negra, Benjamin Hornigold y James Kidd, quien fuera hijo del legendario William Kidd. Tras unas semanas saqueando y haciendo de todo para hacerse con mercancía, Barba Negra le propone a Edward asaltar un navío que transportaba una gran fortuna en mercancía. Dicho navío los lleva hasta un fortín natural que pertenece a Julian Ducasse, por lo que los piratas deciden atacar el fortín y hacerse con el botín del navío y lo que encuentren en el lugar. Edward se infiltra a través de la selva hasta llegar a donde se encuentra el navío y el templario, quien es finalmente abatido por el pirata con ayuda de su hoja oculta, misma que Julian le había obsequiado cuando se conocieron en La Habana. Tras la conquista, Barba Negra se queda con el barco templario y Edward decide hacerse con el fortín que le serviría como base para él y su tripulación. Tras un par de semanas y avanzar en los recuerdos del pirata, Neo es abordado por Melanie, quien lo lleva a ver al director Olivier, quien quiere hablar con Neo para alentarlo en concentrarse en su trabajo y encontrar el observatorio. Pero en el trayecto, el técnico de nombre John se comunica con Neo a través de su tablet para solicitarle que descargue un archivo del ánimo de una compañera y se lo transfiera a una mensajera que estaría en el vestíbulo. Neo no sospecha de algo, por lo que hace caso a John y prácticamente hackea la computadora para finalmente ir al vestíbulo a entregarle la info a la mensajera, que si bien Neo no reconoce, nos damos cuenta que es la misma Rebecca Crane, quien se encuentra infiltrada al igual que Sean Hastings en Abstergo Entertainment. Es hora de que Neo regrese a sus labores, por lo que revive los recuerdos del pirata 8 meses después de los sucesos en La Habana. Edward se encuentra con James Kidd en su guarida, a la que conoceremos como Gran Inagua, para comentarle que si desea saber más sobre el observatorio, lo estará esperando en Tulum, México, por lo que los piratas zarpan a la península de Yucatán en marzo de 1716. Ahí, Edward conoce a Atabay, el gran maestro de los asesinos del Caribe y mentor de James Kidd, que no solo es pirata, sino también un asesino. Kidd había llevado a Kenway a la guarida en Tulum porque sabe que el pirata tiene un sexto sentido que les ayudaría si pudiera convertir al británico como miembro de los asesinos. En esta ocasión, la hermandad también está en busca de Bartholomew Roberts para evitar que los templarios le capturen y lo usen para sus propósitos con el observatorio. De pronto, los asesinos son atacados por templarios que habían dado con la guarida gracias a la información que llevaba Duncan y que el mismo Edward Kenway llevó posteriormente al gobernador Laureano de Torres, por lo que se dispone a acabar con la amenaza, que también habían secuestrado a su tripulación que yacía en el muelle, pero el pirata es más cabrón que cualquiera y contrarresta el ataque. Atabay le agradece al británico y lo exime de sus acciones pasadas, pero no es bienvenido, por lo que le pide que se marche. Luego de ayudar a los asesinos, pasarían 8 meses hasta que Edward se encuentra a Barba Negra en Nassau, acompañado de 2 piratas llamados Bane y Rackham, que están ahí esperando para robar un cargamento de oro del gobernador Laureano de Torres. Kenway se apunta para robar el botín y junto a los demás piratas se dirigen a un fuerte donde está el maestre templario. Edward y los suyos logran derribar las defensas y llegar hasta donde Laureano, quien ante la curiosidad del británico le comenta que el oro es para pagar el rescate de Bartholomew Roberts a un esclavista llamado Lawrence Prince, quien se habría hecho con el sabio. Kenway sigue necio con encontrar el observatorio y sabe que necesita al sabio para ello, por lo que en lugar de solamente tomar el oro y acabar con el templario, persuade a los piratas de utilizarlos como cebo y capturar a Roberts. El británico se dirige a Kingston, Jamaica, para seguir al gobernador en lo que se efectúa el cambio, pero también estaría James Kidd, quien está tras el esclavista, ya que es un objetivo de caza para la Orden de los Asesinos, por lo que ambos se ponen de acuerdo para acabar con la vida de sus objetivos una vez encuentren al sabio. Y ahí es cuando Edward Kenway conoce la verdadera identidad de James Kidd, quien en realidad se llama Mary Read. Si bien es hija de William Kidd, este se habría hecho pasar por un hombre para poder cumplir bien su papel como pirata, puesto que una mujer no sería bien vista con tal profesión. Mary y Edward entran a la hacienda de Lawrence Prince, donde asesinan al esclavista y encuentran al sabio, quien huye del lugar tras ser descubierto. Tras 2 años sin noticias del paradero de Roberts, es en enero de 1718
cuando Ben Hornigold y Barba Negra se encuentran con Kenway en Nassau, ya que se ha hecho correr el rumor que los británicos darán el perdón a todo aquel pirata que se entregue sin oponer resistencia. Algunos están preocupados de que el rey quiera atacar Nassau, por lo que consideran que lo más prudente es apartarse de la piratería por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Pero en Nassau necesitan medicinas, y hacerse con estas de buena manera no está en la mente de Barba Negra, por lo que junto a Kenway asaltan un navío británico que llevaba unas cuantas a Charlestown, y al matar al capitán, este le dice que el rumor del perdón no era nada más y nada menos que una vil mentira, y todos aquellos que lo habían solicitado fueron sentenciados a la horca. Esto no le agrada nada a los piratas, por lo que se disponen a zarpar hasta Charlestown a robar más medicinas, y tras esto, Barba Negra decide retirarse por un tiempo y decide viajar hacia el norte. Luego de avanzar en su trabajo, Melanie solicita a Neo para tener una reunión con Olivier, pero en el trayecto Neo es requerido por el técnico John, que hace que hackee unas cámaras de vigilancia para poder espiar una charla entre Olivier, Melanie y una tal Leticia, quien está hostigando a Melanie y a Olivier con los resultados de la investigación de Edward Kenway y el observatorio. Lamentablemente para Neo, a estas alturas, John lo empieza a amenazar con revelar a la empresa que ha estado hackeando ordenadores y cámaras de vigilancia, por lo que le comienza a pedir favores, siendo el primero de estos entrar a la oficina de Olivier para obtener la agenda del Templario y saber más acerca de una junta que tendrá próximamente con los accionistas de la empresa. Dicha junta sería en Chicago y esa información es del tipo que desean los asesinos, por lo que Neo baja al vestíbulo para entregar el archivo de la agenda a Rebecca, guiado por John, para posteriormente regresar al Animus. Par de meses después de despedirse de Barba Negra, Edward se encuentra en Nassau cuando de pronto llegan hombres del rey Jorge, quienes son liderados por el capitán templario Woods Rogers, que se encuentran en el lugar para pactar la redención de los piratas y brindarles el perdón a quienes así lo quieran, por lo que se reúne con los cabecillas de Nassau, Benjamin Hornigold, quien desea aceptar el perdón sin más, y Charles Vane, quien considera que es una trampa y no pretende obedecer a los británicos, que lo han confinado a la isla sin posibilidad de salir hasta que se resuelva lo del perdón. Pero Edward no pretende esperar de brazos cruzados, por lo que con ayuda de Charles Vane huye de Nassau, destruyendo la flota de barcos que bloqueaba la salida de la isla, y se dirigen hacia Gran Enagua para ocultarse por un tiempo. Y tras unos meses deciden ir en busca de Barba Negra para recuperar Nassau con su ayuda. Pero Edward Thatch ya no encontraba placer en la vida como pirata y estaba disfrutando su retiro. Este le dice a Kenway que ha descubierto que Roberts se ha hecho de un barco esclavista al que llama el Princesa. Edward agradece la información cuando de pronto son atacados por barcos británicos y se arma la batalla naval. Los piratas a duras penas logran sobrevivir el ataque, pero Edward Thatch no correría con tanta suerte, por lo que en medio de la batalla muere a manos de los soldados británicos. Tras la muerte de Barba Negra, Kenway escapa en el Jackdaw mar abierto hasta que pierda la flota británica y se reúne con Charles Vane para ir en busca del Princesa y encontrar al sabio, por lo que secuestran un barco esclavista de la Armada Real Africana que les dice que el Princesa zarpa de Kingston cada cierto tiempo, por lo que pretenden ir a Jamaica para interceptar el barco, cuando de pronto Jack Rackham decide dar un golpe de estado y apropiarse del Jackdaw, haciendo que Adewale sea encarcelado y Edward Kenway sea tirado por la borda junto a Charles Vane para quedar varados en una isla desierta. Y tras varios meses, Vane empieza a perder la cordura hasta que un día casi asesina a Kenway por comida. Afortunadamente para los piratas, unos días después aparece un barco pesquero que Edward asalta para escapar de la isla y darle caza a Jack Rackham para salvar a Adewale y recuperar su Jackdaw. Tras la pequeña aventura, el pirata decide ir hacia Kingston junto a Kiri Adewale en mayo de 1719. Allí en Jamaica se encontraría con los maestros templarios y con Benjamin Hornigold, quien luego de recibir el perdón se habría hecho miembro de la orden, y también buscaban al sabio. Kenway alcanza a escuchar su conversación y se entera que Bartholomew Roberts se encuentra en África, específicamente en una isla llamada Príncipe, por lo que el pirata zarpa inmediatamente y se encuentra con el sabio en la costa en septiembre de 1719. Roberts le dice a Kenway que si desea encontrar el observatorio, primero deberá ayudarle a reclamar un pequeño tesoro, por lo que se hacen de una bandera portuguesa para pasar desapercibidos en medio de una flota lusitana hasta llegar a un navío que transportaba un cofre con envases que contenían la sangre de distintas personas importantes, entre ellas los cabecillas templarios.
Tras cumplir su parte del trato, Kenway presiona a Roberts para que lo lleve al observatorio, pero cuando están por zarpar, aparece Benjamin Hornigold, quien ocasiona una batalla naval que termina perdiendo ante el pirata que lo orilla a escapar, pero Kenway no pretende dejarlo ir, así que lo persigue hasta una isla donde finalmente termina con la vida de su amigo, que había traicionado a los suyos tras haber aceptado unirse a los templarios. Luego de reunir a la rata con San Pedro, los piratas llegan a Long Bay, donde atraviesan la selva hasta llegar al observatorio, el cual logran abrir con la sangre del sabio y llegan hasta donde hay un fragmento del Edén. Este tiene forma de calavera de cristal que se encuentra en un pedestal. Este fragmento del Edén es capaz de fungir como una especie de catalejo, capaz de ver a través de los ojos del individuo cuya sangre es insertada dentro de la calavera. El sabio ingresa la sangre de Woods Rogers para poder espiar una conversación que tiene con Laureano de Torres y mostrarle el poder del artefacto a Kenway, que baja la guardia y es atacado por Roberts para posteriormente escapar con la calavera. El británico logra escapar del lugar, pero es gravemente herido durante la huida, cosa que no le importa y alcanza al sabio para luchar por la calavera, pero debido a la herida cae desmayado. Al igual se ha marchado con el Jackdaw y no hay quien le ayude al pirata, por lo que Roberts pretende entregarlo a las autoridades para reclamar su recompensa. Tras un mes trabajando para Abstergo Entertainment, de regreso al 2013, Neo despierta un poco desorientado. Esto debido a que ha sido confinado a una habitación de seguridad por Melanie LeMay, ya que el director Olivier ha desaparecido durante su junta en Chicago y hay indicios de que alguien podría estar filtrando información a los asesinos y hay sospechas en su contra. De pronto, John el informático se comunica con Neo para solicitar la ayuda con más hackeos y le apoya con acceso de seguridad nivel 3 para poder salir de su celda. Neo está hasta el cuello por haber apoyado a los asesinos hasta este punto, por lo que ya no puede simplemente dejar de hacerlo. Neo va hasta la sala de los servidores para borrar cualquier indicio de que él haya hackeado algo, y tras esto, Juno, quien había sido liberada por Desmond para salvar el mundo, se hace presente. La conciencia de Juno se ha fusionado con la red de Abstergo y busca ocupar un cuerpo físico nuevamente, pero aún no está lista. El momento en el que fue liberada del cáliz en el templo precursor no fue el indicado, por lo que tiene que prepararse para cuando sea el momento correcto. El técnico John se escucha molesto tras el suceso y Neo decide que es mejor regresar a su celda para analizar qué está pasando y ver si puede descubrir algo en base a los hackeos que ha realizado. En esto se encuentra con información de un peligroso templario llamado Otto Berg, un ex integrante de fuerzas especiales con aptitudes excepcionales y quien fuera el responsable del secuestro de William Miles en el Cairo, Egipto. Esto cuando estaba en busca de una fuente de energía para el templo precursor en Nueva York, mismo templo al que habían llegado los templarios 2 días después de la muerte de Desmond Miles, el 21 de diciembre del 2012. Al llegar, dieron con el cuerpo sin vida del asesino y se lo llevaron para realizar experimentos con él, y gracias a eso pudieron desarrollar un método para que otros como Neo pudieran revivir los recuerdos de los antepasados de Miles. Y por si no fuera poco, los templarios querían modificar la historia mediante propaganda en el Animus y hacer ver que aquellos maestros templarios que fueron derrotados a lo largo de la historia, como Rodrigo Borgia, Robert de Sable y Haytham Kenway, no eran nada más que víctimas de los malvados miembros de la hermandad de asesinos. Tras esto, Neo considera que es mejor volver al trabajo y enfocarse en otra cosa menos atormentadora. De vuelta con Kenway en Port Royal, Jamaica, unos meses después de lo sucedido en el observatorio, ahí se encuentra con Mary Red y Annie Bonny, que también estaban siendo enjuiciadas por los delitos de piratería. Finalmente, James Kidd habría decidido mostrarse como mujer mientras ejercía la piratería y había llevado a la mesera de Nassau con ella para enseñarla a ser pirata. Afortunadamente para Edward, este aún no había sido enjuiciado debido a que los templarios lo estaban manteniendo con vida, puesto que sabían que conocía la ubicación del observatorio. Mary Red y Annie son finalmente sentenciadas a la horca, pero como estaban embarazadas, el juez decide aplazar la sentencia hasta que den a luz. 4 meses después, en agosto de 1720, el gran maestro de los asesinos, Atabay, llega a Port Royal, donde se encuentra con Edward Kenway y lo libera de su jaula para que le ayude a rescatar a Mary y a Annie. El asesino y el británico llegan hasta el calabozo donde se encuentran las piratas, quienes se encuentran en muy mal estado, puesto que acaban de parir. Finalmente, Mary Red no aguanta más y fallece a manos de Edward, quien la lleva con Atabay y se despide para ir en busca de Roberts y los templarios. El pirata se dirige a Kingston, donde se encuentra a Dewale, quien le regresa al Jackdaw y decide separarse de él, puesto que ha decidido ser un miembro de la hermandad de asesinos,
Intrigado por la situación en que se encuentra la hermandad y debido a que Mary Red le encomendó reparar el daño que hizo, Kenway se dirige a Yucatán para ayudar a la hermandad. Debido a la información que entregó Edward a los templarios cuando se hizo pasar por Duncan Walpole, la Orden del Temple sabe la ubicación de los campamentos donde se encuentran los asesinos y están siendo atacados. El pirata se dispone a enmendar su error y ayuda a los asesinos a repeler los ataques sin muchos problemas. Gracias a esto, Atabay comienza a simpatizar con el británico y lo acepta como miembro de la hermandad. Tras un año siendo adoctrinado, Edward Kenway decide que es momento de continuar con su casa, pero esta vez no solo como un pirata sediento de venganza, sino como un asesino con un propósito, por lo que en mayo de 1721 zarpa hacia Kingston junto a su nueva oficial de cubierta, Annie Bonny. Ahí, en Jamaica, se encuentra a Woodes Rogers dando una fiesta, cosa que Edward aprovecha para infiltrarse vestido de noble y termina con la vida del templario, quien antes de morir le hace saber que el sabio se encuentra en Príncipe, por lo que los asesinos se dirigen a África para ir tras Bartholomew Roberts. Al llegar, se encuentran con el navío del sabio que trata de huir, pero es alcanzado por Edward, quien finalmente se cobra todas y acaba con él. El asesino decide ir a La Habana y con ayuda del fragmento del Edén que tenía Roberts, se entera de la ubicación de Laureano de Torres, pero al llegar es emboscado por uno de sus hombres quien había puesto su sangre en el recipiente del maestro templario. Esto para evitar que fuera espiado por alguien más con el uso del fragmento del Edén. Los asesinos se dan cuenta que Laureano ha zarpado hacia el observatorio, por lo que se dirigen a Long Bay para dar con el templario y tras 6 años acabar con él y enmendar sus errores. Tras terminar con la vida del maestro templario, los asesinos consideran que lo mejor es dejar el fragmento del Edén en la sala de observación y retirarse del lugar hasta que otro sabio aparezca. Un año más tarde, en octubre de 1722, los asesinos se encuentran en Gran Inagua, debido a que Kenway ha decidido proponer su guarida como la nueva base para la hermandad, ya que él pretende regresar a Inglaterra luego de 10 años. De pronto, un barco arriba al lugar con nada más y nada menos que la hija de Edward Kenway a bordo, Jennifer Scott. El pirata se había puesto en contacto con su esposa Caroline un año atrás, donde le hacía saber sus intenciones de regresar por ella, pero era demasiado tarde. Caroline había fallecido en 1720 a causa de la viruela, y Edward fue notificado de eso y la existencia de su hija Jennifer en respuesta a su carta. Finalmente, el británico regresa con su hija a Inglaterra para vivir una vida más amena. Contrae matrimonio con una mujer llamada Tessa, con quien después tiene un segundo hijo, al que nombraría Haytham Kenway, y viviría una buena vida hasta su muerte en 1735. De vuelta al siglo XXI, Neo es interrumpido de su sesión por John, a quien al mirarlo de cerca se percata que es la viva imagen de Bartholomew Roberts, es decir, John es un sabio y había estado utilizando a Neo para filtrar la información de Abstergo a los asesinos y en el camino hacer que su amada Juno se apropiara del cuerpo de Neo para reencarnar en el mundo, pero al no tener éxito, John quiere asesinar a Neo, que apenas sobrevive gracias a la seguridad de Abstergo que interviene y abate a John. Tras el encierro, Melanie se disculpa con Neo excusándose que las pruebas lo señalaban como el responsable de la filtración de información, pero se salvó gracias a la escenita de John que hizo que todos los ojos voltearan a ver al técnico. Neo acepta las disculpas y se retira hacia su área de trabajo cuando de pronto es contactado por Sean y Rebecca a través de su tableta, haciéndole saber que los asesinos y los templarios son sumamente reales y John le estuvo ayudando a los asesinos a conseguir información de Abstergo, pero estos no sabían que estaba utilizando a Neo para ello, por lo que le agradecen y lo incitan a seguir trabajando con ellos.